buenas noches, iglesia. Qué bueno tenerlos otra vez con nosotros en este fin de semana de ya terminando nuestro Hijos en Casa, y espero que hayan disfrutado todas las charlas que hemos tenido. Saludando de una manera muy especial hoy a Olguita en el día de sus cumpleaños y deseando que el Señor la haya guardado, la haya bendecido y que todo esté bien con ella. Vamos a iniciar para poder tomar este tiempo de ICAS. Y ya iniciamos. Padre, gracias te damos por esta noche, por el tiempo que tenemos de poder estar delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre. Y queremos, Señor, que seas tú tomando el control de todo lo que sucede en esta noche y que la palabra que compartamos, Dios, sea un tiempo de bendición para cada persona y que donde quiera que la estén recibiendo, Señor, sea la unción de tu Santo Espíritu ministrando cada vida y cada corazón. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, y nos colocamos delante de tu presencia, Señor. Bendecimos a Olguita en su cumpleaños, pidiéndole al Señor que sea derramando sobre ella bendiciones sobreabundantes y que le dé cada día más fuerza, Señor, en todo el trabajo que está haciendo ahorita con su mamita, Señor, con su nieta y con toda la ayuda que presta a su familia. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, muy buenas noches, Dios los bendiga, qué bueno estar una vez más acá ya en este fin de semana, en este cierre de semana, jueves, para poder ya alistarnos para mañana y el sábado nuestros grupos de influencia y el domingo nuestro servicio. Y como ya es costumbre, entonces quiero que los jueves sea algo como más distensionado, como más tranquilo, pero también que sea más ameno para ustedes. Por eso hemos venido trayendo invitados, estuvo la pastora, estuvo Alejandra, y hoy sí quiero tener un conversatorio bien chévere. El título de la enseñanza de hoy es conversatorio, así que en ese conversatorio quiero que usted pueda recibir mucho. Y para eso entonces tengo una invitada que para mí es muy muy especial y sé que vamos a disfrutar mucho este tiempo, así que quiero presentarles a Laurita. Buenas noches, Laurita, Dios te bendiga. Buenas noches, Paz, muchas gracias por tenerme aquí. Listo. Ella, ustedes la conocen, es nuestra, con Mateo son los directores del Ministerio de Alabanza, próximos a casarse con todo lo que tienen que hacer, es el anillo, y muy contentos y sé que es una mujer que nos va también a dar mucha luz en todo lo que vamos a hablar en este momento. Ayer iniciamos el capítulo número 14 de Romanos y hablábamos de que continuaba la parte como del amor, como de todo lo que Dios nos habla en amor, pero ahora decía cómo comportarnos con los hermanos débiles en la fe. ¿Tú qué consideras que es un hermano débil en la fe? Pues cuando Paula habla de eso, al principio yo dije, uy, este término está, yo soy débil en la fe, cuando leí yo, o sea, una fe fuerte, complicado, pero creo que se refiere de pronto más tal vez a las personas que en el momento están pasando por crisis, están pasando como por una situación no tan fácil. No sé si de pronto se refiere también cuando uno, no, pues que cuando uno está recién empezando, creo que es cuando uno es más fuerte, de pronto que ya llevan mucho tiempo y caen en la costumbre, no sé. Puede ser la parte de la costumbre, puede ser la parte. Hoy, bueno, quiero decirles que no vamos a hacer preguntas, pero no es porque no querramos que ustedes nos, sino porque quiero más que predicar, quiero tenerles una charla con Laura que usted la pueda disfrutar, que es lo que estamos haciendo. Y entonces, con respecto a lo que tú dices, es esa parte donde de pronto yo, por la madurez que tengo en Cristo, ya he dejado ciertas cosas que a veces nos impone, no sé cómo colocarlo esto, el contexto evangélico, no sé si me entiendas el contexto evangélico, la forma como hablo, cómo me visto, cómo me expreso, cómo desarrollo algunas cosas, y simplemente ser personas naturales. Somos personas, individuos que trabajamos, que caminamos, que vivimos, pero que tenemos una convicción en el corazón, que creo que es la diferencia entre ese hermano débil que lo cataloga Pablo, como tú lo estás diciendo, como esas personas que como que caen en una rutina, o tal vez que caen en ese tradicionalismo, o que caen en esa falta de firmeza en lo que Dios quiere. Por eso le he pedido a Laurita que me acompañe, y yo muchas veces usted me escuchaba hacer referencia a una prédica que ella dio, no estoy seguro si fue a finales de 2019 o a inicios de 2020, pero en esa prédica ella nos hablaba acerca de que no confundiéramos la palabra religiosidad, y me encantó porque entonces ya se nos vuelve muy cliché que todo es religiosidad, y resulta que no hay cosas que sean religiosidad, sino que es cosas que tienen que ver con la radicalidad en Cristo. ¿Tú te acuerdas algo de esa prédica? ¿Recuerdas como el sentido general de lo que decías ese día? Eso me lo dijo el Espíritu Santo, pero no se me olvidó, no, mentira. No, sí, era precisamente porque yo estaba leyendo, bueno, en un devocional,
como realmente, y sobre todo creo que era la historia de Pablo, y era esa radicalidad y era esa convicción con la que él hacía las cosas, con la que él predicaba. O sea, realmente uno podía ver en Pablo que tenía claro, sí, la tenía clara, porque hacía lo que hacía, porque decía lo que decía, no lo decía con temor, como a veces uno hace, y por eso tal vez la gente cuando ve nuestro testimonio no está tan seguro, porque uno a veces como que muestra esa inseguridad, pero la convicción para mí era eso, era ver en la vida de Pablo como él tenía un propósito, tenía una visión y tenía claro por qué hacía lo que hacía y estaba dispuesto a dar la vida por eso. Y es precisamente porque muchas veces nosotros en esta época está de moda, pienso yo también, como ese concepto de la iglesia divertida, la iglesia cool, la iglesia que no juzga, y si es verdad que pues uno no tiene el derecho a juzgar a nadie, todos lo vimos en la historia de Jesús y la mujer adúltera, pero no es cierto que nosotros tengamos entonces que maquillar el mensaje para agradar a los demás o maquillar nuestras acciones y nuestras palabras para agradar a los demás, sino que realmente es lo que le agrade a Dios, con respeto y amor a los demás, pero con lo que le agrade a Dios. Entonces yo quería hablar en esa prédica, y creo que era algo que Dios me dio, sobre cómo nosotros no podemos ser tibios en nuestro día a día, sino realmente tenemos que entender por qué hacemos las cosas, y si no lo sabemos, replanteárnoslo y volver a buscar el propósito de por qué somos cristianos. En ese contexto que estás hablando me acordé, y no sé si te acuerdas de el viernes pasado que teníamos nuestro grupo de influencia. Laura pertenece al grupo que yo lidero. Y resulta que en ese grupo estamos viendo una serie que se llama Transformación, y nos estaban hablando acerca de cómo quitarnos ese contexto evangélico para poder llegar a la gente. Pero Laura se me adelantó en la pregunta segunda, creo que era la que ella contestó, se me adelantó la tercera, porque la primera era quitar eso, pero ella decía lo que está diciendo en este momento, y era el hecho de que nosotros querramos no colocar una coraza como evangélica, que la gente ya nos vea como rancios, no sé si la palabra esté bien usada, pero sí entender que tiene que ver con la radicalidad. O sea, si yo no le hablo a la gente de pecado, y creo que estaba Cata Ramírez, que es doctora, y yo le decía a Cata, bueno, y si alguien se enferma de cáncer, ¿usted porque no se sienta mal se queda callada, o cómo le dice la noticia? Sí. Porque es lo que tú estás hablando. O sea, yo tengo que decirle a la gente que está en una exposición a una condenación por causa de no conocer al Señor. Así que eso es el rol de lo que estamos hablando. Y entonces, para poder introducir el tema, yo quisiera que los dos conversáramos sobre qué entendemos por tres términos que me parecen importantes, porque tal vez hemos mencionado la religiosidad y hemos mencionado la radicalidad, pero hay otra que creo que pesa mucho, y es la tradición. Entonces a veces tenemos tradiciones. En el texto que vamos a leer de Romanos, en un momentico lo va a entender, pero es como perdóname una pregunta, tú eres cristiana desde niña, ¿verdad? Sí. ¿Algún tiempo fuiste a la iglesia católica o nunca? No. Listo. Resulta que Laura, por ejemplo, puede tener una diferencia conmigo y con la gente. O sea, la gente de la edad de Laura que ha conocido a Cristo desde niña puede tener una diferencia con nosotros los que somos cristianos ahora, pero que en nuestra niñez fuimos católicos. Y es que hay una cierta forma de la católica donde nos muestran que a veces nosotros, si tenemos algo bueno, fue porque hicimos algo no bueno y nos lo merecemos, y si nos pasa algo malo, eso fue que hicimos algo malo y Dios nos va a castigar. Y eso es un pensamiento muy arraigado de la parte católica, donde en Cristo por la gracia tenemos que cambiarlo, pero que entonces, ¿tú alguna vez has sentido eso? Que si hiciste algo malo, te preguntas inmediatamente qué hiciste de malo para que Dios te esté castigando. Bueno, cuando era chiquita, lo que pasa es que creo que es diferente cuando uno crece, digamos que en el evangelio, porque si bien uno es pequeño y uno entiende y uno ve los programas de la Biblia y uno tiene la Biblia con muñequitos y demás, de pronto hay un momento en el que uno tiene que tomar la decisión y la convicción de decir, sí, acepto a Cristo y entiendo quién es Cristo. Yo siento que yo entendía quién era Dios, pero no quién era Cristo. O sea, entonces en ese sentido me faltaba la gracia, y por eso yo cuando era chiquita, digamos en el colegio, me pasaba algo chistoso, y era que yo pensaba que si no oraba en las noches, al día siguiente me iba a ir mal en el parcial, ¿sí? O sea, que si no oraba por un parcial o un examen, me iba a ir mal, o cosas así, como si me caí o se me perdió algo en el colegio o algo malo me pasaba, era seguro porque me faltaba, estaba mal con Dios, una cosa así. Entonces, aunque era niña, sí tenía ese concepto errado. Pero ese concepto me sirve para dar pie a lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es religiosidad? ¿Y qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es tradición? ¿Y qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es tradición? ¿Y qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es religiosidad? ¿Y qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es tradición? ¿Y qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es tradición? ¿Y qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es religiosidad? ¿Y qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es tradición? ¿Y qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es tradición? ¿Y qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es religiosidad? ¿Y qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es tradición? ¿Y qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es tradición? ¿Y qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es religiosidad? ¿Y qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es tradición? ¿Y qué tanto de lo que nosotros tenemos en nuestra fe es tradición
qué tanto es que somos realmente radicales y qué tanto es que tenemos una tradición o algo que nos hace pensar o actuar de alguna manera. Entonces, ¿qué entiendes tú en la diferencia en las tres? No sé si quieres que empecemos cada una por una o van hablando de las tres. Pues sí, o sea, bueno, religiosidad, radicalidad y tradición. Sí. Religiosidad para mí es como eso, o sea, aferrarse a la ley y creer que por la ley ya vamos a sí, a ganar la salvación. Por eso, o sea, que nosotros somos capaces, es también un poco, para mí la religiosidad tiene ahí por debajo un poco de soberbia, porque es creer que yo soy capaz de poder cumplir la ley. Y cuando no lo hago, entonces me doy muy duro y hasta puedo llegar. Yo creo que cuando uno tiene eso, de pensar que es por la ley y uno no la logra cumplir, es un constante estado como de culpa, no de arrepentimiento, sino de culpa y de vivir como cabizbajo, como no la logro, realmente no puedo, porque no entendemos que es por gracia y no por nosotros mismos. Entonces religiosidad puede ser, creo que más bien en dos actitudes he visto eso, de religiosidad, que a veces uno mismo, no por juzgar a los demás, porque uno mismo a veces cae en religiosidad, que es eso, la actitud a veces de cuando estoy bien y siento que estoy cumpliendo la ley, entonces me siento por encima de los demás. Y cuando no, ya me siento terrible y de pronto hasta incluso tengo a tener crisis de fe y llego a decir, no, esto no es para mí. Entonces eso para mí es religiosidad, aferrarse a la ley. Luego está radicalidad, que para mí radicalidad viene de raíz y es uno tener claro cuáles son sus raíces, y cuando uno tiene claro y fuerte sus raíces, yo creo que eso alimenta el resto de cosas, lo que uno dice, cómo uno actúa, que era lo que yo siempre contaba una vez que me pasó en un trabajo y era como cuando uno, o sea, no por ufanarme ni nada porque es el Espíritu Santo, no es uno, pero cuando uno tiene de verdad las raíces, involuntariamente la reacción de uno frente a esos momentos de prueba de esto es lo que quieres hacer, pero uno sabe que es corrupción, ¿sí? Uno sabe que esto es ilegal. Entonces, para tener esto, necesitas hacer esto. Y cuando uno tiene las raíces, y cuando, o sea, ahí bien puestas, uno es radical. Y radical es decir no y punto. O decir sí y con toda. O sea, con lo que Dios me manda, sí, no y punto. Y eso fue lo que me pasó a mí esa vez que me ofrecieron algo que no era legal. Yo dije no. Y así, o sea, fue realmente algo que uno sabe, o sea, una convicción. Sí, no es irse, yo pienso que también ser radical es entender que hay cosas que uno no tiene por qué hacer, vigilia, ayuno y demás, y preguntarle al pastor, sí, preguntarle al consejero. Sí, yo sé que es ilegal, pues no lo hago. Entonces yo creo que ser radical es entender que está bien y que está mal, y cuando Dios dice no es no, y cuando Dios dice sí es sí. Eso. Y tradición, que creo que es la más compleja, es cuando a veces estamos aferrados a las normas como del contexto, a lo que nos enseñaron nuestros papás, lo que de pronto en nuestra iglesia nos enseñaron, esta es de sana doctrina, pero sí he visto eso, que a veces nos enseñan cosas o rituales tal vez que realmente no están fundamentadas en la palabra, sino que pensaron que estaba bien y se reprodujo generación y generación hasta que llegamos aquí. Entonces yo pienso que tiene que ver con eso, más que algo en la palabra, es algo que uno reproduce involuntariamente porque uno lo escuchó, como hay a veces personas, incluso uno mismo, piensa que hay cosas en la Biblia que no están. Creo que es el de que no se mueve una hoja del viento sin que Dios lo diga, creo que uno dice, claro, eso está en algún lado de Proverbios, y realmente no está. Entonces son cosas así que uno involuntariamente por el contexto, y hasta incluso en la misma iglesia se generan como esas normas, esas costumbres, y termina siendo tradición. A veces no necesariamente hay unas que sean malas, pero hay otras que sí terminan desviando como el fundamento. En lo que tú estabas hablando, Dios me mostraba algo, o sea, me parece importante, porque tú tomaste a la parte de la religiosidad y la parte de la convicción con lo que te estabas contando, y yo recuerdo la parte de Pablo. Entonces resulta que Saulo de Tarso, pues la Biblia no nos da detalles de su vida personal, pero uno podría decir que, no sé si me equivoque, pero como que el tipo era amargado. O sea, el tipo no disfrutaba su vida porque siempre era tan perfeccionista y tan mirar todo y tan deseoso de no equivocarse, de ser irreprensible, Sí. que seguramente era muy, muy quisquilloso, y por eso él buscaba matar matar o encarcelar a los cristianos, y era muy, muy psicorrígido, pero hacía que no disfrutara su vida.
Cuando él conoce la gracia, ya obviamente Pablo no deja de ser la misma persona vertical, Sí. no deja de tener el mismo carácter, pero tal vez ya yo creo que él disfruta más la libertad que tiene en Cristo, que creo que de ese es el tema del que estamos hablando, Sí. esa libertad que tenemos en Cristo. Entonces, esto que Laura nos ha dicho es importante para lo que vamos a hablar. Entonces, vuelvo, cuando estabas hablando de la convicción que tuviste, cuando no fue que alguien te dijo que tuviste que hacer vigilia o algo, sino sabías que no. Yo yo inmediatamente pensé y dije, bueno, pero ¿por qué? ¿Porque desde pequeñita fue formada así? ¿O porque es el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento el que hace eso? Porque tal vez nosotros tenemos que entender, y es el propósito de estas charlas, que usted entienda que cuando usted le permite al Espíritu Santo entrar en su vida, él es el que coloca la convicción, así como ella misma dijo, no me ufano porque no fui yo la que lo hizo, y tal vez yo lo entiendo porque también he vivido esas situaciones. No es que uno sea más bueno que nadie, no es que uno sea más santo que nadie, no, porque somos personas tal y cual, pero el Espíritu Santo sí ha hecho una obra en el corazón que nos hace entender que nuestro proceder, que nuestro actuar en ciertas circunstancias no es conforme a lo que actúa el mundo, sino que tenemos unos principios claros en la palabra para cambiar de esa manera. Exacto. En la parte de la tradición, pues eso lo vamos a ver ahorita en el texto que vamos a leer. Y me hiciste reír porque alguien, a mí, qué pena como pastor, alguien me preguntó lo de la hoja que cayó. Claro, eso está, pero yo nunca lo he encontrado, pastor. Yo no, yo se lo busco después me tocó ponerme la mano en la cara y decir, Es no, que mentiras. creo que hay uno parecido. Debe haber un versículo parecido. Sí, claro, hay uno que es como de la voluntad de Dios, pero no habla específicamente de eso. De la hoja. Y hay otro contexto. Muchos, yo he escuchado a muchos aún en nuestra iglesia que dicen, y cuando Pablo se cayó del caballo, y uno de cuál caballo, están hablando de la conversión, Sí. y resulta que si usted lee Hechos capítulo 9, en ningún lado había Mucha ningún caballo. televisión. Entonces vemos mucha televisión, y resulta que ahora, con esas cosas tan pequeñas como pensar que se cayó del caballo, también podemos, sin darnos cuenta, meter dogmas. Ahora, ¿qué es un dogma? Un dogma difiere de una doctrina, que una doctrina es lo que está en la palabra. Cristo dice que todos somos pecadores y que somos solo salvos por gracia. Esa es la doctrina. Pero si yo le digo a Laura en este momento que es pecado usar ese pantalón que está usando, pues es un dogma porque es que a mí no me gusta. Porque tiene un roto. Y como a mí no me gusta, entonces como a mí no me gusta, yo quiero imponer esto al resto de gente. Y resulta que no se trata de lo que yo piense y de lo que yo imponga, sino de lo que la palabra nos dice. Y ahí es donde empezamos a generar tradiciones o a generar religiosidades que a veces no son correctas. Por eso, siguiendo con nuestro texto, Romanos capítulo 14, versículos 5 al 6, lo leo en la nueva traducción viviente, que creo que es más claro. Dice, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otros días, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería aceptar plenamente convencido del día que elige. Uy, yo leí como mal acá. Voy a pedir el favor a Laurita que lea porque estoy como cansado ya de la lectura. Yo también estoy con los... Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Romanos 14, 5, 6. Ok, yo quiero explicarles el contexto porque tenemos que traerlo a nuestro tiempo. Pero Pablo le está escribiendo a dos comunidades. Sí. Pablo le está escribiendo a judíos que se convirtieron al cristianismo y le está hablando a gentiles que no tenían ni idea de Dios. En el caso de los judíos, para ellos era sagrado el día de reposo. Para ellos comer cierto tipo de animales, eso era pecado porque estaba en la ley, ¿de acuerdo? Ahora, cuando usted viene y mira la ley, entiende el contexto, sabe que muchas de esas leyes eran sanitarias, era porque Dios estaba cuidándolos, estaba evitando que tuvieran problemas en su parte de salud, cuidando el templo del Espíritu Santo, se puede mencionar de esa manera, pero no era tanto que fuera la prohibición. Y el día de reposo, Cristo viene a suplir nuestro reposo es Cristo, no un día. Pero la gente judía que se levantaba entonces era
desde pequeños tenían ese chip metido en la cabeza, el día de reposo, y cuidadito usted hace algo al día de reposo, o cuidadito usted come algo que no sea agradable delante de Dios. Y entonces ellos entendían la libertad en Cristo, pero tenían esa dualidad y no sabían si sí hacerlo o no hacerlo. Y entonces aquí es donde Pablo dice, hay unos maduros en la fe que ya lo entienden, que ya lo comprenden y no tienen... Ay, pero hay otros que están empezando y de pronto van a empezar a querer guardar el sábado o algo. Bueno, hay que entenderlo también porque lo están haciendo y que venga la revelación de Dios. Por otro lado, estaban los gentiles. Sí. Y resulta que los gentiles tenían un montón de celebraciones a ídolos paganos, a cosas que no tenían que ver. Y resulta que ellos hacían fiestas, pero eran bacanales completos, y en esos llevaban comida, y la comida la asaban no sé qué, pero la comida que les sobraba, o sea, la carne que no asaban y no sé qué, la llevaban a los puestos de, no sé, a una fama, al lugar donde vendían la carne, y entonces la gente sabía que esa comida había estado allá, y decían, no, no podemos comer porque eso fue sacrificado a los ídolos. Y Pablo habla, si usted tiene una buena conciencia, y si Dios es Dios soberano y el resto no es Dios, pues cómala con acción de gracias, pero si usted la come, no sea piedra de tropiezo para el que no lo hace. Y si usted no lo hace, pero de casualidad vio a alguien que lo hacía, no condene, sino desde su fe puede entender. Sí. Así que habla de esas religiosidades, habla de esas tradiciones y habla de cuáles son nuestras convicciones. Por eso iniciamos de esa manera. Y el primer punto en nuestra charla de esta noche es: la palabra sin revelación es legalismo, la unción sin palabra es fanatismo. Y entonces, no sé si está claro el título porque es como larguito, pero es entender que si yo tomo la palabra y no entiendo la revelación, yo podría decir que era lo que Pablo vivía. Sí. Porque Saulo de Tarso estaba seguro de que estaba por el buen camino. Él mismo dice que era irreprensible, pero después Pablo dice, en Romanos lo hemos visto, dijo, no, yo estaba equivocado, yo también estaba condenado, claro, porque no tenía. ¿Cuándo recibe la revelación? Cuando viene el Espíritu Santo. Así que una palabra sin revelación es legalismo. Y cuando decimos, porque no es que tengamos unción, sino cuando hay personas que dicen tener unción, porque Dios les habla todos los días. ¿Has visto gente así? Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, Dios tal cosa, pero nunca cogen la Biblia, nunca leen la palabra, sino solamente son cosas que yo creo. A mí me parece que Dios me dijo esto, a mí me parece que Dios me está hablando tal cosa, a mí me parece que deberíamos hacer esto, y yo empiezo a hacer doctrina desde mi parecer, sí, desde lo que yo pienso. Así que esa falsa unción sin palabra se convierte en fanatismo. Y en ese fanatismo tenemos varias dificultades. A lo largo de la historia no hay varias dificultades, y hoy en día en las iglesias también se presenta. Así que voy a tomar un texto de Corintios capítulo 3 versículo 6, donde dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y acá viene la palabra que le gusta al pastor, y es el equilibrio. O sea, no es tan allá ni es tan acá. No es que yo soy tan espiritual y tan que no tengo pelos en la lengua y a todo el mundo le voy contando sus pecados, y que en lugar de generar un ambiente propicio para evangelizar, lo que hago es ahuyentar a las personas, como tampoco es lo que tú decías ahorita. Entonces somos una iglesia cool y una iglesia light, no, que nadie se sienta mal. No. Algún momento nos vamos a sentir mal porque la palabra nos va a redarguir. Pero es diferente que yo esté hablando con Laura y de tal vez en la conversación que yo tenga con ella, por la unción del Espíritu Santo, ella caiga en cuenta que está haciendo algo mal, a que yo le diga, a usted, chinita, ¿qué tal cosa? No, ya estoy faltando al respeto y estoy haciendo algo que está por fuera. Entonces, nosotros tenemos un nuevo pacto. Sí. Sabemos que ese pacto nuevo inició en Cristo por su sacrificio. ¿En qué consistió ese nuevo pacto? Que nos perdonó los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó? Todos. O sea, los de ayer, los de hoy y los de mañana. No es licencia para que peque. No es que usted ahora va a pecar porque ya me los perdono, no porque Dios nos redarguye, pero está diciendo que Él sabe que nos vamos a equivocar y de antemano ya tenemos su perdón. Y más bien el conocer ese amor nos debería llevar a una santidad, como decíamos el domingo en la iglesia, que genere en mí alegría, que genere en mí ese regocijo por el Señor, porque lo entiendo desde la cruz. Pero tú hablabas algo hace un momento, y es cuando queremos volver a la letra. Cuando usted lea la carta de los Gálatas un día, uno de los reclamos más fuertes que le hace Pablo a los Gálatas es que son unos insensatos, porque habiendo comenzado por el Espíritu,
van a terminar por la carne. Y literalmente no es tanto que se vayan a la carne, sino que ellos empezaron fue volverse a la ley, a querer, y me gustó lo que tú dijiste hace un momento, a querer sacar esa soberbia de que yo no necesito de Cristo porque yo puedo ser santo, porque yo puedo ser recto, porque yo no necesito que Dios me ayude. Entonces acá esa letra, ese querer por mi propia cuenta hacer las cosas, dice que mata. Más el Espíritu es el que nos vivifica, el que nos lleva a tener una vida diferente. Y muchas veces esa religiosidad o ese tradicionalismo nos puede separar del amor de Dios. Sí. Nos impide disfrutar del amor de Dios. Entonces lo siguiente que yo quiero hablar contigo es: ¿cómo podríamos nosotros salir de la religiosidad y entrar en la libertad que el Espíritu Santo nos da? Y aclaro algo, y Laura lo dijo, yo estoy de acuerdo con ella. No es que estemos diciendo y ustedes son religiosos y nosotros no. Todos caemos en religiosidad. Sí. En mayor o en menor medida, pero todos en algún momento de la vida hemos sido religiosos por nuestros pensamientos, nuestras formas de hablar, nuestro juzgar a otras personas. Y qué cosa tan tremenda que no podemos controlar. Pero ¿cómo se te ocurre que podemos controlar eso? O salir y llegar a la libertad. Pues en lo que tú estabas hablando de Pablo, yo pensaba, una vez estaba leyendo algo sobre cómo los niños judíos tienen que memorizar la Torá cuando tienen como la a la que Jesús fue al templo, como 12 12 años. Tienen que tenerlo memorizado. Y yo digo, qué cosa tan impresionante, o sea, uno saberse todos esos 5 libros de memoria. Déjame hacerte una aclaración sobre eso, que es importante. Es que para el pueblo judío, por ejemplo, esa edad de 12 años y hacer recitar esa Torá, Sí, para ellos en la cultura es el cambio de niño a hombre. O sea, ellos lo empiezan a ver como una persona Sí. que se puede tener respeto sobre esa persona. Sí, y que algunos también, en esa época sobre todo, ya empezaban como carrera para sacerdocio, ¿sí? Para estar como... El caso es que cuando yo pensaba en eso, yo decía, de todas formas, y lo que tú decías de la tradición, a veces también es eso, o sea, en la religiosidad entra por la memoria, por esto de como apropiarse de la letra, pero como letra. Entonces, cuando yo estudiaba para un examen memorizando en el colegio, y es la edad que tengo ahorita y no me acuerdo, hay cosas que me voy a acordar en el colegio, sí, no hubo entendimiento para mí, fue memorización, y a veces siento que eso pasa con nosotros y la palabra, es memorizar textos bíblicos que no entendemos, es a veces simplemente pegarnos y usar un versículo que nada tiene que ver sin leer el contexto y decir este versículo soporta mi opinión, o sea, es más bien como tratar de que la Biblia se acomode a mi vida que yo acomodarme a la palabra. Entonces para mí una palabra clave es el entendimiento, o sea, esa religiosidad a veces se da cuando no hay entendimiento y cuando no hay una actitud de humildad para que haya una revelación, o sea, una actitud de humildad, de realmente caminar con Dios, de pedirle revelación, de yo quiero entender esto que estoy leyendo, Señor, necesito que me lo reveles, necesito también aplicarlo a mi día a día. Entonces yo creo que se trata es de eso, de entendimiento. Cuando yo tengo entendimiento y tengo revelación, la palabra cobra vida, la palabra transforma mi vida. Y estoy dispuesto a que transforme mi vida, porque no siempre es así. La religiosidad para mí también es eso, o sea, que yo no estoy dispuesto a que la palabra transforme mi vida porque yo creo que yo puedo hacerlo. O sea, yo leo y digo, la palabra dice, no robarás, no robo, pero yo no voy, entonces yo intento en mis fuerzas no robar. Y realmente se trata es de eso, de tener la humildad de decir, Señor, quiero entender tu palabra y permite que tu palabra me transforme. Cuando la palabra transforma, es lo que yo te decía, la raíz es la roca que es Jesús, hace que uno pues no por instinto, porque si pasa la mente, el entendimiento, pasa ya estás en el decir, pasa el decir no está bien y tú dices listo, no está bien, pero es como esa relación de ir a la fuente de vida que para mí es tan importante, esa renovación constante para uno no dejarse controlar y ganar por la religiosidad y ganar por el impulso de yo puedo, sino realmente es dejar que el Señor esté transformando todo el tiempo. Entonces yo creo que no hay una clave, pero sí pienso que como cristianos tenemos que entender que todo el tiempo necesitamos renovación de entendimiento, todo el tiempo necesitamos leer la palabra, pero para que nos transforme, todo el tiempo necesitamos esa actitud de humildad y de volver a leer el mismo versículo, porque cuántas veces no hemos leído de pronto un versículo y hasta la 11ª vez entendemos realmente qué era lo que Dios quería con eso. Mira que en lo que tú estabas hablando también recordé algo que tiene que ver con esa parte
de la religiosidad y que es a la que estamos hablando. Entonces, bueno, me gusta mucho ese término o ese postulado que tú haces de que la palabra necesitamos es revelarla a nuestro corazón, no solamente memorizarla, porque no va a servir. Pero bueno, no lo digo por mí porque nunca lo tuve, pero cuántas personas que nos están escuchando en esta noche, cuando estaban en su tradición católica, tenían la medallita, tenían el Cristo, tenían tal cosa porque sentían que eso era como el amuleto, como que eso los defendía de un delincuente, de un accidente, de ese tipo de cosas. Entonces usted se hizo cristiano y pues usted dice, uy, no, ya no puedo la medallita, ya no puedo tal cosa, pero como que en esa mente y como en esa tendencia de volver, entonces usted necesita algo que aferrarse, y entonces la sangre de Cristo. Ay, Entonces la sí. sangre de Cristo tiene poder y usted se está cubriendo todo el tiempo con la sangre de Cristo y sin darnos cuenta entramos en un contexto de religiosidad. Porque sí, claro, fue la sangre de Cristo la que tuvo el poder para ser derramada en la cruz y para librarnos. Para darnos Pero, salvación. y amamos y bendecimos, pero no es la sangre de Cristo la que te cubre, es Cristo que ahora está en tu vida. O sea, no es un fetiche. Y a veces sin darnos cuenta entramos en fetiches. Ahora, acá vuelve lo mismo de lo que estamos hablando en el día de ayer y en el día de hoy. Si usted sigue creyendo en eso y no nos cree, listo, no se ofenda con nosotros, sígalo declarando en su vida, pero pídale a Dios revelación para que usted entienda que no es como un talismán que usted tiene. Porque yo veo que hay muchos talismanes. En una iglesia, en la iglesia que yo fui formado, recuerdo que en la iglesia donde yo estaba siempre que recogía la ofrenda me ponían a mí a orar por la ofrenda. Y un día una persona se me acercó enojada y me dijo, a ver si ora bien. Y yo no entendía qué me decía, yo de qué me habla. Me dijo, porque usted siempre ora por la ofrenda y mi negocio nada que levanta, eso es la culpa suya. Y yo le decía, no, espere, o sea, no tengo nada que ver. O sea, si usted da su ofrenda a Dios, déla con corazón sincero, dele por amor, dele por obediencia, pero no quiera hacer trueques con Dios o a culpar a otros porque tal vez usted no administra bien su negocio. Claro. Y entonces caemos en unas formas que no son correctas. Entonces, ahora, bueno, pero ya me respondiste eso, pero ¿cómo? Ah, bueno, sí lo dijiste, ¿cómo vuelvo a la libertad? ¿Cómo puedo yo todos los días examinar esa libertad en Dios? Pues lo que yo te decía, pues la verdad para mí es la palabra, pero la palabra con entendimiento, o sea, la palabra con revelación, la palabra con me siento y la leo y le pido a Dios que me transforme, o sea, y permito, porque a veces nosotros mismos somos los que no permitimos esa libertad, o sea, la palabra dice que Jesús ya rompió las cadenas del pecado, que nosotros tenemos poder sobre el pecado, pero no permitimos eso, ¿sí? O sea, la religiosidad también es eso, no permitir porque sigo yo en mis fuerzas. Entonces, para mí, no es como que haya una fórmula clara, o sea, una fórmula clara no, sino como un paso a paso, instrucción, sino simplemente es lo que decía Pablo, lo que decía Jesús, permanecer frescos en la fuente de vida, o sea, leer la palabra, pero leerla con entendimiento, con revelación, que nos transforme, que transforme mi entendimiento, de pronto también reevaluar lo que tú dices, lo de la sangre. Hay cosas que hay que reevaluar, hay cosas que uno tiene que decir, realmente estoy diciendo esto porque lo entiendo, sobre todo cuando uno ora, a veces uno mismo, uno dice yo, o sea, hay veces que uno ora y uno dice yo estoy repitiendo lo que otros han dicho. Sí, o estoy usando muletillas que entiendo, o sea, realmente sí, porque a veces criticamos mucho a los católicos, pero estamos muy parecidos en muchas ocasiones. Entonces creo que es como reevaluar qué es lo que estoy haciendo, todo el tiempo, todos los días hay que reevaluar, porque a veces uno se le pegan cosas, o uno, incluso desde la niñez, o desde, hay cosas que no, y el Señor revela. Porque a mí me ha pasado en varias ocasiones que yo pues estoy normal, ando normal por la vida, pienso que estoy bien, y hay en una ocasión donde alguien me dice algo o leo algún texto bíblico o algo permite el Señor que yo digo, uy, por ejemplo lo de la sangre, yo lo vi en un mensaje de un pastor, no me acuerdo que un documental, que yo dije, es verdad, explicaron claramente lo de la sangre de Cristo, en el contexto en el que lo dicen, para qué sirve. Yo dije, sí, claro, o sea que si a uno ahorita le ofrecieran 1 litro de la sangre de Cristo que se encontró en la arena de yo no sé qué, uno diría, ay, sí, qué emoción, y lo pongo en mi casa y seguro que sí. Y eso ya qué, o sea, ya pasó, lo importante es Cristo en nuestros corazones. Entonces, respecto a tu pregunta, porque me fui un poco, yo la verdad hago eso, pastor.
Cuando siento que estoy, no entiendo, o sea, entiendo la gracia de Dios, pero no la estoy aplicando y de pronto estoy encadenándome otra vez a la ley, es eso, como pedirle al Señor en oración, leer la palabra con entendimiento y permitir que me transforme y también rendir lo que no quiero rendir. O sea, esas cosas que yo digo no de malas, yo digo la sangre de Cristo tiene poder todo el tiempo y así soy yo. No, o sea, hay cosas que uno sí tiene que dejar. En eso que tú dices, a veces nosotros caemos en algo que se llama ingenuidad. Y esa ingenuidad yo lo digo, y aquí es donde hablábamos acerca del fanatismo, de que la unción sin palabras es fanatismo, porque entonces yo lo escuché de un predicador que me gustó mucho, o yo lo escuché, lo leí en algún lado, y yo me quedé con eso, pero no me fui a investigar cómo era, o por qué era, o a qué se refería, o cuál era el contexto de lo que estaba sucediendo, sino que simplemente lo tomé y dije, esto es lo que necesito, reemplazando algo que tenía antes por algo que me va a servir ahora. Y pierdo mi libertad en Cristo. Otra cosa que tú dijiste, que totalmente de acuerdo y siempre lo he dicho, es que la vida cristiana no es un ABC. O sea, yo no puedo tener una revelación de Dios y Laura me pregunta cómo fue para tomar nota y hacer exactamente lo mismo. No porque es que es mi relación con Dios y es la revelación de Laura con Dios y es su revelación con Dios. O sea, cada uno de nosotros tiene una forma diferente. Entonces yo necesito en ese querer tener esa unción de Dios, pues yo no siempre tengo que estar pendiente de lo que otros hacen para ver qué hago yo, o de lo que otros dicen para creer todo lo que otros dicen, sino que yo también tengo que ir a la fuente. E ir a la fuente es ir a la palabra. Y acá yo también abonando a esa palabra de cómo salgo de la religiosidad y entro a la libertad en Cristo, que me da por el Espíritu Santo, yo podría mirarlo o asimilarlo desde este punto de vista, y es cuántas veces nosotros tomamos la palabra para que ella cada día nos diga qué debo cambiar hoy con respecto a esto que leí. Porque tal vez leemos palabra o aún escuchamos un sermón, bien sea en la iglesia o en otro lugar, y decimos, tremendo, qué palabra, qué revelación, qué duro, pero yo no estoy dispuesto a hacer nada de eso. O sea, más de la emoción no pasó nada. O sea, me emocionó, pero no pasó nada. Entonces ahí necesitamos cambiar esa parte. Entonces el llamado es para que cambiemos esas posturas que de pronto no nos permiten crecer. Hablando del contexto completo, entonces, si tú ya tienes una madurez en Cristo para entender esto que estamos hablando, no vas a llegar a juzgar y a señalar al que no lo tiene. Más bien guíale, pero guíale con amor. Porque todo lo que Pablo nos hablaba en el Romanos 12, Romanos 13 y ahora Romanos 14, todo está sustentado en el amor. Por amor vas a acercarte, por amor le vas a decir, por amor, porque tal vez nosotros también en algún momento caímos en algunas cosas que eran religiosas y necesitamos que Dios nos lo hubiera enseñado para cambiarlas. Entonces tiene que ver con esa parte. Mi segundo punto para seguir con esta charla es: Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, antes de leer el texto, es entender que Dios sabe cómo nosotros nos comportamos, o no cómo nos comportamos, cuál es la intención con la cual hacemos las cosas. Porque voy a tomar al samaritano, a la historia del samaritano, porque dice que cuando estaba el hombre caído en el piso, pasó un sacerdote primero, pasó un levita y después pasó un samaritano. Y resulta que Jesús identificó en la parábola el corazón de cada uno. El samaritano y el sacerdote y el levita no quisieron contaminarse y por eso no se acercaron a él. O sea, no tuvieron un corazón de amor. Pensaron más en que querían entrar al templo, en que querían supuestamente prestarle una adoración a Dios, y ellos sabían, según la ley, que si tocaban un muerto o algo, entonces entraban en no sé cuántos días en donde tenían que descontaminarse y un montón de cosas. Entonces prefirieron en su orgullo, la letra mata, el ir al adorar, así el prójimo estuviera tirado en el piso. El samaritano no pensó en nada. El samaritano simplemente fue y se entregó a darle a esto. Entonces, Dios siempre va a mirar la intención del corazón. Y puede ser que nosotros, sirviendo al Señor, la intención sea equivocada. Y creo que es peligroso. Yo todos los días, bueno, todos los días tampoco estoy exagerando, pero de cuando en vez en cuando le digo, Señor, ¿lo que estoy haciendo te agrada? O hay algún momento en que lo estoy haciendo por mí, porque me gusta, porque me vean. Porque yo tengo que examinarme el corazón, porque dice la palabra: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Laura, ¿por qué cantas en la iglesia?
porque te vean, porque te digan qué bonita voz tienes, o realmente porque adoras al Señor. Y creo que todos, a partir de lo que hacemos para Él, tenemos que siempre estar reevaluando. Sí. ¿Qué me motiva a hacer esto? ¿Qué piensas de eso? Así es. Y a uno le pasa mucho, ya con el ejemplo que diste en la alabanza, es también porque cuando uno hace muchas veces lo mismo, tal vez se puede volver una costumbre, se puede volver como, listo, entonces yo voy y canto la alabanza, listo, yo voy y me subo y canto la alabanza. Pero cuando uno pierde la motivación correcta, sea porque uno diga, no, porque quiero que me vean, o porque uno diga, ay, porque es que es mi servicio y toca, cosas así, realmente es cuando uno no, o sea, creo que es más que eso también se nota en las acciones, en el servicio, en la calidad de servicio que uno da. Y cuando uno lo hace o porque quiero que me vean o porque ya es como lo que toca hacer, es primero no agrada el corazón del Señor porque el Padre conoce nuestro corazón, y segundo uno se está desgastando uno mismo porque uno está entonces, o sea, no haciendo nada. Así como dice mi mamá, o sea, ni lo uno ni lo otro, porque entonces yo no estoy ni agradando al Señor, pero tampoco a mí misma con lo que estoy haciendo. ¿Sí me hago entender? O sea, se vuelve un sacrificio, un martirio, que entonces yo digo, pero es que eso le agrada al Señor y no le está agradando. O sea, ahí sí, como decía también en el Antiguo Testamento el Señor, no me interesan sus holocaustos o sus ofrendas que son por obligación y no de corazón. No me interesa que ustedes diezmen simplemente porque sienten que les da miedo que caiga fuego del cielo y consuma sus... O no me interesa que ustedes diezmen para que para su propio beneficio, porque es que si no diezmo entonces el Señor me va a quitar mi trabajo, porque no se trata de eso, la motivación nunca puede ser. Entonces yo creo que sí hay que constantemente reevaluar la motivación, porque la motivación usualmente viene del corazón y nuestro corazón es muy engañoso y muy manipulable a veces. Entonces uno se deja manipular de lo que le dice otro, de ay, usted va a servir a la iglesia y no le pagan, o sea, cosas así. O ay, usted hace esto, pero debería como cambiar esto, otra cosa. O sea, bueno, una cosa distinta son las críticas constructivas, pero cosas así que uno deja que la gente como que dañe el corazón, y uno puede pasar un año en esa sirviendo de la misma forma y no estoy ni agradando al Señor, y lo que estoy haciendo me está también como martirizando a mí mismo. Entonces creo que el servicio siempre tiene que ser un privilegio, y tiene que ser algo que uno haga para agradar al Señor, porque si yo las cosas que hago, mi trabajo, ser cristiano inclusive, es por una motivación no correcta, no estoy haciendo nada, estoy malgastando mi tiempo y Dios no me está viendo con ojos de gratitud, o con ojos sí, de agradables para Él, sino al contrario, está diciendo, esta persona está gastando años que puede disfrutar en libertad de Cristo. Eso que tú dices me parece bien importante, y así como tú hablas de la alabanza, yo quisiera, por ejemplo, hablar de la prédica, me quedé Ujú. pensando, porque, o sea, no sé, me coloqué en un escenario como muy terrorífico para mí, y qué sentiría el domingo que yo no quiera predicar. O sea, Claro, que no quiera predicar en el sentido de lo que está diciendo, en que sí. mi pasión sea llevar la palabra de Ujú. Cristo. O sea, sería muy desgastante pararse y hablar lo que serían mentiras para mí, Sí. porque voy a decir algo que no estoy sintiendo, que no estoy viviendo. Entonces necesitamos hacerlo constantemente. Ahora, ¿por qué ese título? Porque Romanos capítulo 14, versículo 4 dice, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable al Señor. Ujú. O sea, como que volvemos a esto. Unos dicen, no, 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 es que tiene que ser el sábado. Y bueno, yo me he encontrado con muchas personas que quieren insistir en Mm. esa parte del judaísmo. Y entonces el sábado, porque fue el día que Dios colocó. Y bueno, claro, sí que lo hacen sentir a uno culpable, el peor pecador de este mundo, porque no lo tiene. Pero tal vez no han entendido la grandeza de Cristo. Ahora, quiero tener cuidado con algo que también he dicho en la iglesia. No es que la ley sea mala. Y no es que la ley entonces la vamos a echar no, la gracia me lleva a mí a vivir Sí. por la ley. La gracia me enseña a mí a honrar a padre y madre. La gracia me enseña a mí a no robar, me enseña a mí no adulterar, me enseña a todo lo que decía la ley. Pero ahora con una revelación, con un Ujú. convencimiento de la palabra en lo que yo tengo. Pero hay ciertos tipos de cosas que son mala tradición. Entonces, el quererme arraigar a una tradición es como si
Pues bueno, gracias a Dios no estamos en eso, pero si alguien me dijera que tenemos que volver a matar corderos, no, pues Cristo murió en la cruz, o sea, yo no tengo que hacer ese sacrificio. ¿Por qué el sábado no? Porque mi descanso es Cristo, ahora mi descanso es siempre Él. Sí es bueno descansar en nuestra cultura porque el primer día de la semana, el domingo se descansa, pero si usted trabaja en otra cosa, bueno, el día que descanse, dedicarlo a buscar a Dios y descansar, pero no es el día específico, sino cuando yo entiendo que lo que hago, lo hago para agradar al Señor. Ujú. Y entonces, si yo encuentro a alguien, acá me acordaba de algo que charlé con Laura fuera de cámaras, pero voy a colocarlo en otro contexto. Cuando yo encuentro personas que quieren volver a esa parte del sábado, y es que toca guardar el sábado y todo, pues resulta que conversar con esas personas o discutir con esas personas no es sabio. Y le explico por qué no es sabio. Primero porque vamos a caer en una lucha de egos. Mm. Yo a convencer que tengo la razón y la otra persona a convencerme a mí. Y ninguno de los dos vamos a salir edificados y lo que vamos a hacer es romper una relación. Y resulta que Dios no quiere que rompamos la relación. Entonces se le puede decir a la persona, ok, listo, yo respeto lo que tú piensas, respeta lo que yo pienso, pero investiguemos los dos y pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría y nos dé el entendimiento de saber que ya no es por lo que yo Ujú. haga, porque entonces cumplir el sábado es como que si no cumplo el sábado, ¿qué me va a pasar? Si no cumple el sábado, Mm. me va a venir una maldición porque Dios dijo que el sábado tenemos que cumplirlo y volvemos a lo mismo de la sangre de Cristo. Mm. Y entonces convertimos esto en cosas que no son. Entonces viene en la conversación que tenemos, a veces nuestra religiosidad es buscar ganar algo de parte de Dios. Entonces, si yo, y qué bueno tener a Laura acá porque yo sé que ella tiene un contexto amplio de la gracia. Y entonces, ¿hasta qué punto cuando yo intento hacer cosas para ganar a Dios, es como si yo sintiera que no soy merecedor de la gracia? Quiero decirle que una de las doctrinas en las que nosotros diferimos de la Iglesia Católica es esa. La Iglesia cristiana cree que somos salvos 100% por gracia, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted se va a mirar la doctrina católica dice, sí, Dios dio una parte, pero nosotros con nuestras obras y con nuestros buenos actos y con las cosas de caridad que hacemos, completamos esa obra. Totalmente falso. La palabra dice que nosotros hemos sido justificados solamente por la fe. Entonces, ¿crees que a veces de pronto yo he podido caer en eso, no sé si tú, pero podemos llegar a querer caer en cosas religiosas por querer ganar un beneplácito de Dios, un beneficio? Un favor, claro, lo que decíamos de los diezmos, por ejemplo, cuando yo diezmo, Mm, cuando doy una ofrenda, creyendo que eso va a prosperar mi negocio, por ejemplo, prosperar mi... O sea, que yo no estoy diciendo que no sea así, pero digo, ¿cómo la motivación va a ser esto? Porque si la motivación de lo que yo hago en general, mi servicio, el diezmo, inclusive ser generoso con los demás, darle, sí, comida al necesitado, se trata es de que yo me beneficie y de que el Señor me prospere y me bendiga, creo que eso no es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es hacer esas cosas porque Jesús las hizo, para amar a los demás de la forma en que Jesús lo hizo. O sea, para que podamos vivir una vida digna del llamado que tenemos en Dios. Y ya lo que venga, y sí como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, es una añadidura. Ahí sí como también dice Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. No puede ser que entonces yo sea generoso, yo entonces sirva en la iglesia, sirva también afuera, bueno, y etcétera de cosas, y como no siento que mi economía prospera, entonces simplemente dejo de hacerlo porque no estoy ganando el favor que quiero ujú. de Dios. Y realmente la vida cristiana no es así, o sino Pablo que, o sea, Pablo no tenía ni un peso. Pablo se la pasaba en la cárcel prácticamente y él seguía haciendo lo que Dios le mandaba porque él entendía que eso simplemente es buscar un favor y a veces material y es una mentalidad muy del mundo, querer que a uno le recompensen, porque uno siempre a veces en el mundo es así. Entonces yo le hago un favor al pastor, pero espero que si yo le pido un favor más adelante, el pastor lo haga porque así fue. Queda en deuda. Exacto, quedamos en... O lo mismo, tú me regalaste algo de cumpleaños y uno implícitamente tiene ese pensamiento, ahora toca comprarle algo de cumpleaños. Sí, cosas así, que uno tiene en la tradición también, que se vuelven religiosidad en el sentido en el que mi motivación entonces es que el Señor me dé algo a cambio y lo que yo quiero a cambio. Voy al sentido contrario. Entonces no es que yo le di el regalo,
y ella se siente ahora obligada, sino que ahora yo le di el regalo y el día que fue mi cumpleaños ella no se acordó Ujú, y entonces me lleno de resentimiento, digo, ujú, ¿cómo así? Pero, y es una mentalidad ujú. muy del mundo y que no es agradable, porque lo que hacemos lo hacemos por motivación de Dios, porque es el que nos motiva y no esperando recompensa, pero sabiendo que la recompensa viene de Él. Ahora, Exactamente. yo conozco muchos casos, lo estaba pensando ahorita que Laura estaba hablando, de personas que se cansaron en algún momento determinado de ser cristianos. Y uno dice, pero espere, ¿cómo así que se cansó de ser cristiano? O sea, eso no, para mí no es lógico que uno se Mm, canse de ser cristiano. Y resulta que se cansaron fue porque ellos empezaron a hacer cosas en la iglesia, a servir en la iglesia, pero porque añoraban un día que tuvieran esto, que llegara una persona, que consiguieran el negocio, que tuvieran tal otra. Y cuando eso nunca llegó, entonces dijeron, ah, sí, ve que no sirvió. Y ujú. entonces nunca disfrutaron de una relación con Cristo. Sí. Nunca disfrutaron realmente. Yo creo que es la historia del hijo mayor. El hijo Ujú, mayor, cuando llegó el hijo menor, la historia del hijo pródigo, sí. cuando llegó el hijo menor y recibió todos los agasajos del papá, este se sintió frustrado porque dijo, a mí nunca me han dado eso y yo siempre estaba acá Ujú, juicioso. Y el papá le dice, pero es que si usted no lo ha tenido es porque usted no ha querido. Porque no lo haga esperando de la libertad, es disfrutar de la libertad que Cristo me dio. Necesitas algo en Dios, Él nos dijo que oráramos. sí. Entonces dile a Dios, si es tu voluntad, dámelo, pero no quieras torcerle el brazo a Dios, no quieras volver a Dios deudor. Ujú, Dios, di mis diezmos y entonces, Dios, serví claro. en tal cosa y entonces, Dios, soy pastor y entonces, porque no se trata de eso, se trata de que nosotros lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor. Ahora, en la vida, ahora no solamente en el ambiente cristiano, sino en la vida, nosotros a lo largo de nuestra historia encontramos personas agradecidas y desagradecidas. En una historia normal sin Cristo, nosotros generalmente solemos llenarnos de resentimientos y rencores y rabias con esa persona, pero si le ayudé, pero si le hice, pero si tal cosa y ahora tal cosa. Pero cuando nosotros entendemos que lo hacemos es para el Señor, Ujú, no importa, siempre vamos a estar dispuestos a servir. Y yo creo que una evidencia de ese amor de Cristo en nuestro corazón es que no importa que nos paguen de la peor manera, siempre vamos a estar dispuestos a servir. Ahora, qué rico, duele cuando, sí, claro, no va a decir, no, y uno no siente dolor. No, sí duele porque pues hay un sentimiento, porque hay una amistad, porque lo que claro. sea. Más sin embargo, no voy a dejar que eso dañe mi corazón. Ujú. No dejar que eso me corrompa en lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Ya estamos acabando el tiempo, entonces voy con la tercera pregunta, el tercer punto, perdón, y es, más allá de lo que hagamos o no hagamos, todo es para su gloria. Ujú, O sea, cuando digo hagamos es cuando yo voy a hacer algo para Dios o cuando dejo de hacer algo porque pienso que no es agradable a Dios, sea que yo haga o sea que yo no haga, yo tengo que hacerlo todo para el Señor y no para mí, no para que me vean, no para que me aplaudan, no para que me reconozcan. El versículo 6 de Romanos 14 dice, los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Así que aquí Pablo está hablando que hay unos judíos que de pronto querían insistir en guardar las tradiciones de la comida y no sé qué, y había otros que comían de todo y le ujú. daban gracias al Señor y que no había ningún problema. Pero vuelve y dice, tenemos que entender que si, por ejemplo, Laura y yo tenemos una libertad y sabemos que no hay ningún problema en que comamos, qué sé yo, una chuleta de cerdo bien rica. Ujú. Listo. La podemos comer dándole gracias a Dios por permitirnos comer esto. Pero si Mateo, que está acá atrás, nos dice no, es pecado. Pues listo, vamos a respetar a Mateo en ese concepto. No vamos a discutir con él. Y es más, en amor, cambiaríamos la pechuga de cerdo por una de pollo. Sí, yo estoy de acuerdo con el pastor porque creo que a veces uno es muy voluntarioso y soberbio. Entonces uno Ujú. es como, ah, ellos respetan el sábado, voy a trabajar enfrente de ellos. No, sí, una vez es así, Sí, como sí. Como que voluntarioso, puntilloso. como así, como yo creo que tengo la razón y yo veré cómo hago, pero eso me encanta porque creo que ese es el amor también en su máxima expresión. Porque el amor es eso también, el amor es, no se trata de quién tiene la razón
No se trata de que yo tenga que gritar a la otra persona o regañarlo sin respeto y sin amor, ni de juzgarlo, sino se trata simplemente de pensar en el bien del otro. Y se trata en ver al otro como superior a mí mismo, que era también lo que decía Pablo. Y es algo que nos cuesta mucho porque uno tiene esa carne que le dice, no, tú tienes la razón, no tú, pero es el amor en su máxima expresión, para mí. Ok. Bueno, y siguiendo con el tema, entonces la pregunta que quiero que desarrollemos en este aspecto es, ¿cómo saber que todo lo que yo hago, lo hago para el Señor? Y este es un termómetro bien fuerte, Ay, sí. un filtro bien fuerte. O sea, ¿cómo hago yo para saber que todo lo que hago, y no estoy hablando solamente de la alabanza o de la predicación, sino estoy hablando del contexto de mi vida cotidiana? ¿Cómo hago yo para saber eso? Muy dura esa pregunta, no me pasaron las preguntas antes. Esto no está editado, o sea que está... Vamos a ver que, pues es complicado, que todo lo que yo hago lo hago para el Señor, ¿cierto? Ujú. Pues digamos que voy a hablar desde mi experiencia. Desde mi experiencia, creo que se trata también de... hay muchas como situaciones termómetro, diría yo así. Situaciones que ponen a prueba si realmente lo estoy haciendo para el Señor. Cosas como por ejemplo que yo sienta que haya hecho y dado, me haya puesto la 10 como dicen, y haya dado todo por algo, si no sé, un evento en la iglesia, algo así, que yo no, y demás, o un discipulado, o uno con una ovejita, tú me entiendes más, porque el pastor ha pasado por mucho, por esas cosas, que uno diga, no es que yo le dediqué tantas horas de mi tiempo a esa persona, o a cierto evento, o a cierta cosa, y la gente no me da las gracias, por ejemplo. Nadie me dio las gracias, ni siquiera al final, ni siquiera, al contrario, de pronto puede que hayan tenido una actitud después De crítica. de crítica, sí. Entonces, yo creo que depende de la reacción de uno. Ahí es cuando uno dice, realmente si lo estaba haciendo para el Señor o lo estaba haciendo para que me dieran las gracias. O lo estaba haciendo por mí mismo, por mírenme cómo estoy creciendo yo, mírenme qué tan útil soy en la iglesia, cosas así. Y también por fuera o en el trabajo y lo mismo. Y yo creo que es en esas situaciones y en la forma en la que tú reaccionas que te das cuenta si lo estás haciendo para Dios o no. Entonces para mí muchas veces ha sido eso, ver cómo me desconozco y digo cómo es posible que por mi mente y mi corazón pase este sentimiento que simplemente me está diciendo lo que estás haciendo no lo estás haciendo para Dios. Y en parte es bueno porque eso hace que el Señor también creo que lo permite y te revela. A veces yo creo que el Señor, no digo que esté en la Biblia, pero sí he visto varias veces donde la palabra dice que el Señor endureció el corazón de alguien. Y a veces puede ser también que el Señor de pronto endurezca el corazón de alguien para que uno no busque la gratitud en esa persona ni nada, sino uno busque la recompensa en Dios. Entonces creo que es la reacción que yo tengo cuando no recibo lo que espero con lo que hago, que me dice si de verdad estoy haciendo todo para la gloria de Dios o para mi gloria. Ok. En ese caso, por ejemplo, yo también lo siento y lo experimento o sea, ¿cómo yo detecto? ¿Cuál es mi termómetro? ¿Hasta qué punto empieza a aflorar orgullo? Me siento bien porque hice esto, me siento bien porque otro no lo hizo como yo lo hago. O cuando estoy buscando el que piensa la gente de lo que estoy haciendo. Entonces ya estoy perdiendo el foco, estoy dejando de hacerlo para Dios y yo me estoy colocando como que las luces sobre mí mismo para que sea el reconocimiento. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que sea lo que sea que hagamos, tiene que ser para Dios. Y que nunca esperemos, ahora sí, no estoy, y ahora si le van a agradecer no reciban la gracia. No, pues qué chévere que le digan algo bonito y recíbalo con humildad, que es el asunto, o sea, recíbalo con humildad y diga, bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad de servir o de hacer esto o aquello. Pero siempre encuentre esa bendición en Dios. Y yo quisiera volver un momentico a lo que yo hablaba el domingo de la temporalidad y de la eternidad. Cuando yo pienso en la temporalidad, estoy en lo que tú decías. Yo quiero recibir y quiero que me den, o sea, quiero dar y quiero recibir. En el Cristo no, usted da y sepa que es en la eternidad donde va a recibir su verdadero galardón. Y que lo que usted recibe en la eternidad no tiene ni punto de comparación. Y no estoy diciendo que acá vez seamos miserables, no. Sí. Dios acá nos va a dar bendición, nos va a permitir tener cierto bienestar. Pero nada, por más que alcancemos en esta tierra, nada se va a comparar a lo que tendremos en Él en ese tiempo. Amén. Así que gracias, Laurita, espero que hayas disfrutado este tiempo. Pastor, sí. A mí me encanta hablar. Bueno, vamos a orar y ya después de orar, entonces ya David los anuncios y ya Laurita se despide de nosotros.
y gracias por este tiempo. Olguita, no sé si estuviste al principio, entonces si estás al final, Dios te bendiga, feliz cumpleaños y que el Señor sea derramando grandes bendiciones sobre tu vida. Padre, gracias te damos, Señor, por la noche que tú nos has dado y por este tiempo. Espero que haya sido de bendición para cada persona que nos está escuchando, Señor. Y te pedimos que cada día nos des la revelación para entender tu palabra y para comprenderla en nuestro corazón. Sabemos que tú conoces la intención de nuestro corazón y por eso te pedimos que siempre sea, Señor, el de honrarte a ti, el de glorificarte a ti, Señor. Quita de nosotros, Señor, rencores, quita de nosotros, Señor, codicia, Señor, o deseo de ser reconocidos, y permítenos trabajar solamente para tu gloria y para tu honra, Señor, y que todo lo que hagamos sea de bendición en ti, Padre. A ti te adoramos, a ti te bendecimos y te exaltamos, Señor. Oramos, Dios, por todo lo que está sucediendo en nuestra nación. Seguimos pidiendo, Jesús, que tú tomes el control, Señor, y que tú aplaques los ánimos, Señor, y que todo pueda, Señor, estar en la cobertura tuya, Señor. Nuestra fe la colocamos en ti solamente, Padre, y creemos que tú eres el Dios eterno que hará la obra perfecta. Padre, bendecimos a Olguita en su cumpleaños, te pedimos que estés con ella guardándola y cuidándola, Señor, y te doy gracias por cada persona que se ha conectado en esta noche. Permite que este tiempo haya sido de refrigerio, un tiempo diferente como queremos que sean los jueves, y un tiempo de esparcimiento. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero pedirles que nos coloquen sus comentarios sobre qué le pareció esta noche en el chat del Face. Entonces los vamos a leer. Les prometemos que después de que termine lo vamos a leer y vamos a mirarlos, y si tienen que corregirnos algo lo vamos a corregir. Y si no nos gustan los eliminamos. No, mentira. No los vamos a eliminar, pero lo corregimos. Pero lo vamos a corregir. ¿Listo? Mañana ya les voy a mandar el link para que se inscriban para el servicio del domingo. Espero que ya estén listos para asistir a la iglesia. Tenemos un solo servicio. Yo le había dicho a Mateo, ya oramos 2, y el domingo, pues no, Mateo fue sabio, todavía no era hora de abrir 2. Entonces seguimos en uno, seguimos en un servicio para que cuando sea el momento de oramos el segundo. Los grupos de influencia, mañana viernes y el sábado, por favor no se pierda su grupo de influencia. Por favor, adolescentes, no se pierdan su grupo de influencia. Adolescentes, no se pierdan su grupo de influencia, todos los que estamos en ellos, y sigamos unidos en oración. Gracias por haber estado con nosotros esta noche, y antes de que cierren, quiero que Laurita se despida. Primero, gracias por haber estado acá, muy rico tenerte para compartir todo este tiempo. Y entonces, ¿cómo te sentiste? Lo que quieras decir. Bien, muy bien. Adiós, iglesia. No, mentira. Muchas gracias a todos también por estar pendientes, porque creo que es un buen tiempo como para compartir con la iglesia. Así de pronto no estemos presencialmente, sí estamos conectados y podemos edificarnos. Entonces, gracias. Bueno, chao iglesia, bendiciones.